Bien, como les decía, esta es la agenda de hoy día. Ah, el enfoque actual de la nutrición infantil ha cambiado en los últimos años. En realidad, antes, cuando uno hablaba de nutrición infantil, hablaba de aspectos del crecimiento, tal talla, y que debe llegar a una estatura adecuada, ¿no? Cubriendo sus necesidades nutricionales. Pero hoy en día, la nutrición infantil va más allá del crecimiento. Por eso es que se toma el concepto de crecimiento saludable, porque se está tomando en cuenta el impacto que tiene este sobre el desarrollo y la salud futura hacia el adulto. Entonces, hablamos de lo que se puede hacer en un niño para convertirle en un adulto, pero tomando en cuenta todo lo que uno puede hacer o influenciar en el desarrollo cognitivo, inmune, digestivo, óseo, etcétera, para convertirlo en un adulto sano, sin enfermedad. Entonces, esa es la nueva concepción de la nutrición infantil, que va más allá del crecimiento. Sobre todo, si tenemos en cuenta que muchas enfermedades no carenciales existen asociadas, por ejemplo, enfermedades coronarias, hipertensión arterial, trastornos cerebrovasculares, neoplasias, obesidad y dislipidemias, diabetes mellitus, especialmente el tipo 2, la osteoporosis, litiasis biliar, estreñimiento, una serie de enfermedades no carenciales, pero asociadas a dietas incorrectas. Es indudable que el cambio de estilo de vida, tener en cuenta que hoy en día, bajo ese enfoque de los cambios de estilo de vida, existen nuevos conceptos en alimentación y enfermedad del adulto. Recuerden que las enfermedades crónicas del adulto son el principal problema de salud pública en países industrializados. ¿Cuáles son? Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, el cáncer, la enfermedad respiratoria. ¿Y cuál ha sido el modelo etiológico prevalente para esto? ¿En qué se basa en identificar factores de riesgo que ocurren en la vida adulta, quizás tarde, asociados a estilos de vida? Y ustedes son testigos de cómo muchas de estas enfermedades, no se pueden tratar tranquilamente, sino que utilizan la polifarmacia para tratar de controlar muchas enfermedades crónicas y sin éxito, lo que es peor. Actualmente, por eso, se pregunta, ¿desde cuándo podemos profundizar cuáles son los efectos que tiene a largo plazo diversos factores de riesgo que actúan precozmente en la vida y repercuten en la salud? De ahí la importancia de la intervención del pediatra, porque el pediatra es el llamado a dirigir cualquier intervención en la etapa justamente precoz de la vida, ¿no? En la etapa pediátrica, por supuesto. Entonces, si hablamos de intervención, tenemos que recordar que es más adecuado, más pertinente intervenir. Y llamemos estos periodos críticos, ¿por qué? Porque son periodos donde la velocidad de crecimiento está acelerada. ¿Cuáles son esos periodos donde la velocidad de crecimiento está acelerada? La primera etapa en el embarazo, por supuesto, a partir del cuarto mes. La segunda etapa, los primeros 2 años de vida, etapa crucial en la vida de un niño. Y la tercera etapa, que es el último chance en recuperar. Son 3 etapas claves en el crecimiento del niño. Bien, ¿y por qué la velocidad de crecimiento es importante? Porque justamente cuando en una etapa la velocidad de crecimiento está incrementada, esto incrementa los requerimientos nutricionales. Y este incremento de los requerimientos nutricionales, por supuesto, incrementa el riesgo nutricional a deficiencias nutricionales, que al fin y al cabo, hablando a grosso modo, amén de otras repercusiones internas en el desarrollo del niño
que signifiquen afectar esa velocidad de crecimiento. Entonces, por eso es importante identificar esas etapas de riesgo nutricional asociadas a estos cambios, a estas etapas donde la velocidad de crecimiento está aumentada. Por eso resulta importantísimo hablar de los primeros 1000 días. Justamente cubre los 270 días de la gestación, los 365 días del primer año de vida y los 365 días del segundo año de vida. A esto se ha llamado los 1000 días críticos. Esta es la nueva ciencia donde muchos aspectos de la salud están siendo programados durante estos primeros 1000 días. Programados y a que aún no llegamos a comprender al 100%, pero se programa aparentemente el sistema inmune y el sistema nervioso, entre otros sistemas. Fíjense bien que este periodo es tan crítico que es un determinante del crecimiento fetal, del desarrollo cognitivo, del retardo del crecimiento, obesidad subsecuente y enfermedades crónicas no transmisibles en la adultez. Hay dificultad de revertir la talla bajo, retardo del crecimiento después de los 2 años. Es decir, es crucial el aspecto físico. La pérdida, se ha calculado inclusive, una pérdida de 3.2 centímetros en estatura adulta por cada disminución del Z-score talla-edad a los 2 años. Es el cálculo que se hace. Y es una pérdida que ya no se recupera. Y otros aspectos en el desarrollo que no se recuperan cuando se pierden los primeros 1000 días de vida. Ustedes saben muy bien cómo es crítico esta etapa central hacia los 2, 3 años de vida. El crecimiento rápido justamente del cerebro en esta etapa de la vida ofrece una ventana de oportunidad para las intervenciones nutricionales, pero ofrece también una ventana de oportunidad para las deficiencias nutricionales y repercutan en el desarrollo. Por eso es importante tomar en cuenta esta etapa clave en la vida del niño. Ahora, ¿cómo determinamos si un niño está creciendo saludable y está siguiendo el rumbo a... Todos sabemos lo que nos enseñan las curvas de la OMS. Las curvas de la OMS nos dicen si los niños son bien cuidados, y ahora vamos a ver qué cosa significa bien cuidado, independientemente del lugar donde vengan, crecen igual, especialmente los primeros 2 años de vida. Esto nos demuestra las curvas de la OMS. Y esto es muy importante porque rescata el papel del pediatra como un profesional que asegura que esto sea así. ¿Por qué? Porque tiene que tener en cuenta cuáles son esos estándares que permiten ese crecimiento óptimo. Y la OMS nos muestra cuáles son: la nutrición óptima, la lactancia materna exclusiva, especialmente los 6 meses de vida, alimentación complementaria adecuados en energía y proteínas, un ambiente óptimo, ausencia de acceso óptimos a cuidados de salud, inmunizaciones y buenos estándares de cuidado médico pediátrico. Todo esto hace que el niño se acerque a un crecimiento óptimo y sea cual sea el lugar de donde viene, todos los niños deben de crecer los primeros 2 años de vida de manera igual. Eso es lo que nos demuestra la OMS, siempre y cuando tengan todos estos cuidados. Ahora, ¿que influyen los genes en adultos? Sí. Todos sabemos que el factor genético va influyendo cada vez más en el ser humano conforme aumenta en años de vida. Y especialmente a partir del segundo año de vida influye más el factor genético y va aumentando. Por eso que esto refleja bien cómo al comienzo es importante el ambiente en que se desarrolla el niño y cómo cobra importancia el factor genético conforme avanza en edad.
menos o delgados en los primeros años de vida y luego se van acomodando al canal genético que le corresponde según los padres, ¿no? Entonces, esta figura nos hace recordar cómo uno debe interpretar los genes versus el ambiente. Y esto nos genera la siguiente gráfica. Si hay un buen ambiente, en el buen sentido amplio de la palabra, todo el potencial genético del niño va a... Pero si el ambiente no es el ideal, menos ideal, por supuesto esta curva se desvía y por supuesto si nos vamos al extremo de que el ambiente es un ambiente pues muy limitado, entonces esto se va a desviar más aún. Entonces acá se ve cómo el ambiente determina cómo va a ser la evolución de su potencial genético. Bien, los genes nos traen siempre potencial genético a enfermarse o no enfermarse, ¿no? Algún día conoceremos más acerca del genoma, ¿no? Miren esto, por ejemplo, lo que nos dicen acá. Nuestros genes son de la edad de piedra, nuestras circunstancias de la edad espacial. ¿Por qué dicen esto? Porque dicen que nuestro pool de genes fue moldeado por la selección natural entre 100 y 50.000 años atrás para un funcionamiento óptimo, pero en un ambiente diferente al que vivimos hoy. Ese ambiente pasado seleccionó genéticamente a los humanos con mayor capacidad para acumular energía, con mayor capacidad física para conseguir alimento y con la mejor capacidad biológica para proteger al cerebro en periodos de ayuno. ¿Por qué? Porque antes el hombre primitivo pasaba periodos de ayuno, hambruna, con periodos de abundancia. Y estos genes, que luego se llamaron el gen ahorrador, permitieron que hoy en día nos genera problemas en un ambiente moderno de sedentarismo, de comida chatarra, etc. Entonces, hacen pues que esto se distorsione, porque recuerden que nuestros genes son los mismos. Lo que ha variado quizás es la expresión genética, especialmente explicado por la epigenética. Entonces, en ese contexto, uno tiene que tener bien claro en qué puede hacer el pediatra para considerarse, aparte pues del potencial genético que el niño, con el que el niño nace, ¿no? Uno debe tomar en cuenta los factores ambientales y entre los factores ambientales está la parte nutricional, la parte de la alimentación. Y por supuesto, los elementos que deben considerarse para propiciar un crecimiento saludable, hablando del aporte de energía, de proteínas, micronutrientes, evitando el déficit o exceso de alimentación. Recuerden que la nutrición infantil, al igual evitando la deficiencia y evitando el exceso, porque el nutriente es eso. Un nutriente en realidad conceptualmente es cualquier sustancia cuya deficiencia o exceso causa enfermedad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y así como también contribuir al desarrollo de hábitos de alimentación saludable, porque eso es parte de un estilo de vida saludable que va a influir en la salud del adulto. El pediatra tiene a la mano un eje articulador con la lactancia materna en los primeros 6 meses. Y luego se inicia con la alimentación complementaria alrededor de los 6 meses. Y finalmente termina con la alimentación familiar hacia los 2 años de vida. Este es un proceso que implica retomar mucho de lo que nos enseña la lactancia materna, no solamente en cuanto a la composición, sino a muchos aspectos que tienen que ver con el comportamiento del niño posterior. ¿Cómo deberíamos continuar con la alimentación complementaria? Alimentación complementaria que complementa generalmente, especialmente energía, y complementa la leche materna no por defecto de calidad, sino por defecto de volumen. Ustedes saben como pediatras que la alimentación complementaria significa el inicio ante la necesidad de complementar un defecto en la leche materna.
que no es calidad alrededor de los 6 meses. Entonces, el pediatra sabe muy bien que alrededor de los 6 meses debe comenzar la alimentación complementaria, individualizando, si puede ser un mes antes, ¿no? Pero nunca más allá de los 6 meses. Y sobre todo, no solamente iniciando la alimentación complementaria, sino preparando al niño hacia un compartir familiar saludable. Y ese es un rol importante que cumple el pediatra. Podemos decir que es el alimento ideal y podemos señalar beneficios a corto plazo o beneficios a largo plazo. Entre los a corto plazo, ustedes saben muy bien una mejor nutrición, protección inmune, crecimiento y desarrollo, reduce la morbilidad, mortalidad y admisión hospitalaria, relacionado justamente a diarrea, infecciones respiratorias, la prevención de enfermedades atópicas, reduce el riesgo de muerte súbita, o los aunque hay estudios que contradicen este hecho, pero no vamos a negar la participación de la lactancia de la leche humana, enfermedades atópicas en niños con historia familiar, inclusive hay estudios que sugieren que podría proteger con la diabetes, contra la diabetes tipo 2 que ha aumentado en el mundo, como vamos a señalar. Incrementa el rendimiento intelectual. También hay muchos estudios, no hay un consenso, pero hay estudios que señalan que probablemente esté relacionado con un mejor rendimiento intelectual. Por supuesto, uno habla de niveles adecuados de energía y proteína de leche materna, pero uno no debe olvidar que la leche materna nos enseña otras cosas. Esta función de la autorregulación de la alimentación es vital porque va a estimular la maduración de la saciedad y el hambre en el niño. El niño se entra en saciedad y entra en periodos de hambre de manera fisiológica con la leche, porque la madre impone un volumen. En cambio, el niño mismo regula su volumen cuando toma leche materna. Y ustedes lo saben muy bien. Aparte que es un beneficio de acuerdo al nivel socioeconómico de los padres. Y otro aspecto importante que tiene que ver con la salud del individuo es que le va a permitir formar la microbiota saludable. Microbiota que quizás tenga que ver con muchas enfermedades, inclusive las enfermedades autoinmunes que son prevalentes, la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca, muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Que son prevalentes de acuerdo a la población y de acuerdo a lo que uno ve. Entonces, en todo esto es un beneficio de la leche materna. Por supuesto que el pediatra se pregunta a veces por qué algunos niños que reciben leche materna se vuelven tan adiposos, ¿no? En ese momento uno debe contestarse de la siguiente manera, es porque todavía no termino de comprender la masa grasa, el tejido adiposo que serie de citoquinas que van reformulando el metabolismo en una etapa clave de la vida. Esto no está muy claro, pero lo que sí está claro es que el tejido adiposo dispara muchas citoquinas que regulan el metabolismo. Por supuesto, el pediatra tiene que tomar en cuenta siempre el diagnóstico diferencial con otras causas de exceso de peso que son totalmente patológicos, como el síndrome de Cushing en este ejemplo, ¿no? Entonces, es importante ir evaluando que antropométricamente se podría hablar de obesidad, pero eso no en este niño que lacta exclusivamente pecho, ¿no? En los primeros 6 meses, reducir el volumen de leche materna o suspender la leche materna, sino más bien iniciar exactamente a los 6 meses su alimentación complementaria saludable. Ya Vítora, desde hace muchos años atrás, nos señaló el camino, que esos niños efectivamente suben de peso, pero después, poco a poco, con una alimentación complementaria saludable y bien dirigida, fórmulas, que es más difícil controlar, ¿no? Hay estudios también que señalan que el niño sube de peso a predominio de masa grasa con la leche materna y con la fórmula más a masa magra, ¿no? Hay una serie de estudios que señalan ese aspecto de la diferencia de la composición corporal en la subida de peso. Pero lo interesante es en el beneficio que tiene la leche materna, como ustedes saben.
Así que acá no hay nada que discutir. Tenemos que generar una conducta alimentaria saludable. Claro, sin exagerar, ¿no? Bien, lo que viene después es la alimentación complementaria. Si uno quiere establecer rangos de salud adecuada en ese niño que va creciendo, la alimentación complementaria es el mejor ejemplo, porque influye en el crecimiento, desarrollo y la salud del niño. Además, ayuda a los niños en la exploración de los diferentes sabores. Ayuda al niño a establecer durante la vida posterior. O sea, cumple un rol importante. Y todos reconocen pues algunas recomendaciones, ¿no? Inicio de alimentación complementaria a los 6 meses, ¿no? La sociedad, ustedes saben, la sociedad europea recomendó que podía iniciarse antes de los 6 meses. Eso requiere mucha individualización y bajo el criterio del pediatra en qué momento iniciar, pero lo académico es a partir en los 6 meses de vida, ¿no? Mientras continúa la leche materna, hasta los padres, ¿no? Practicar la alimentación interactiva, que es importante, ¿no? Sobre todo hoy en día, donde hay tantos medios interactivos, ¿no? Que hay que evitar. La higiene adecuada y manipulación apropiada de los alimentos. Iniciar los 6 con pequeñas cantidades, incrementar la cantidad conforme avance en edad mientras mantiene leche materna. Un alimento nuevo por semana. Gradualmente incrementar consistencia en variedad. Nunca dar licuados, ¿no? Siempre aplastados y cada vez menos aplastados conforme va avanzando en edad. La idea de inicio en prematuros es a los 6 meses de edad corregida, nunca antes. Recuerden que ellos nacieron antes, entonces se tienen que hacer ese tipo de corrección en la madurez, teniendo en cuenta las pautas del desarrollo neuromadurativo, porque recuerden, el momento de comer requiere que el sistema nervioso esté en un nivel de desarrollo determinado. Y acá viene la importancia de algunos nutrientes, ¿no? A veces cometemos el error de desequilibrio. Y yo voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando exageramos las proteínas, ¿no? Por ejemplo, la leche materna nos ofrece esta cantidad de proteínas y la mayor parte de fórmulas infantiles esta cantidad de proteína que es mucho mayor. Y de acá surge una teoría muy interesante en donde nos dicen que el exceso de aminoácidos circulantes estimula la insulina, estimula el factor crecimiento semejante a la insulina tipo 1 y eso promueve ganancia de peso, aumento de peso para de obesidad. Esta es una teoría interesante que nos debe llamar a reflexión, porque lo que se debe complementar más es energía, y al dedicarnos a complementar energía, se complementa automáticamente todo lo demás que viene con la energía. Miren lo que dice Koletzko, que efectivamente, cuando nosotros alimentamos y comparamos los niños que se alimentan con leche humana con una fórmula alta en proteína o con baja cantidad de proteína, aumenta el peso para la edad, el peso para la talla, ¿no? Y miren el índice de masa corporal. Entonces estamos afectando su composición corporal y probablemente su riesgo de obesidad en la etapa tardía. Y este dato no queda ahí nomás, ¿no? Sino que se ha relacionado también la ingesta de proteínas a un posible mecanismo implicado en la hipertensión. Miren cómo la causa sería la ingesta de proteína temprana, ¿no? Que aumenta la IGF-1, aumenta la masa y la respuesta adrenérgica simpática, aumentando el gasto cardíaco y el mantenimiento de la presión arterial. Y esto ocasiona un aumento de la hipertrofia cardíaca y la hipertensión en fase tardía. La consecuencia sería esta. Entonces, estamos frente a ciertos detalles en la alimentación que podrían dirigir al niño hacia determinadas enfermedades. Y también tener en cuenta no solamente la cantidad, sino el tipo de aminoácido. Este grupo de aminoácidos que son insulinogénicos, a los 4 meses, miren, la leucina, la isoleucina y la valina, cómo es que uno tiene que adecuar esto en las fórmulas, ¿no? Que cuando uno trata de escoger una, ¿no? Y tratar de imitar lo que sucede en la leche materna, ¿no? Este exceso, pues, puede causar daño. El exceso de proteínas sobre el riñón.
Recuerden que el riñón también tiene que madurar para que el niño pase adecuadamente todas estas etapas de la alimentación. La tasa de filtración glomerular aumentada por mayor carga renal de solutos puede ser un riesgo, y el riesgo de deshidratación hipernatrémica si la ingesta proteica es muy alta antes de los 4 meses, y aumento inclusive del tamaño del riñón, que felizmente es reversible, ¿no? Entonces es un proceso adaptativo, pero reversible a corto plazo, si se suspende una ingesta excesiva de proteínas. Pero a largo plazo, si no se suspende, probablemente continúa la hiperfiltración y probablemente la glomerulosclerosis, envejecimiento e hipertensión. Entonces, estos aspectos uno tiene que rescatar tomando como muestra lo que nos oferta la leche materna. Y la gran pregunta es si uno puede programar a un individuo, si uno puede condicionar y puede adecuar para que este individuo opte por un camino hacia un adulto sano. De ahí se habla de programación metabólica como un fenómeno biológico, experiencias nutricionales de la vida temprana y las enfermedades tardías. Mire este nexo, qué interesante resulta hoy en día. Ya Günter Dömer en el 75 habló de programación. Algunos metabolitos durante periodos críticos tempranos del desarrollo pueden preprogramar enfermedades en el adulto humano. Y cuando Alan Lucas vino acá al Perú, también nos hizo recordar lo que él definía detección o alteración del desarrollo de una estructura somática permanente o el establecimiento de un sistema fisiológico por medio de la estimulación o la agresión precoz, actuando en un periodo sensible. Entonces, de esta manera clara, se da cuenta de la importancia de tomar en cuenta que hay etapa crítica, y la etapa crítica es en las etapas tempranas de la vida. Esto implica recordar la variabilidad y la evolución, porque el ser humano tiene gran variabilidad molecular, celular, fisiológica, morfológica o de comportamiento. Y ese ha sido el fundamento de un proceso evolutivo exitoso, porque si no tuviéramos esa gran variabilidad, quizás no existiéramos hoy en día. Esta programación metabólica, que tiene algunas características: susceptibilidad limitada a un proceso ontogénico crítico en el desarrollo temprano, resultado específico y mensurable, y hay una relación dosis-respuesta o umbral entre la exposición y el resultado. Entonces, en esta programación, un estímulo en una ventana del desarrollo crítico puede producir un efecto permanente sobre la estructura y función y desviar totalmente el estado de salud de un individuo. ¿Quiénes pueden afectar la programación? Factores epigenéticos, el medio ambiente, la nutrición, y por eso la importancia de este factor con respecto a la pediatría, el crecimiento, hasta la modalidad de crecimiento. Ya no se trata de crecer por crecer, porque eso también puede programar riesgos, algunos riesgos, como vamos a comentar. El cerebro se programa, afecta el metabolismo, la inmunidad, la probabilidad de cáncer, la longevidad. Son factores que podrían influir en esta programación. Miren, la modalidad de crecimiento también puede influir. Por eso que a nosotros como pediatras nos debe interesar cuando un niño no crece, pero también nos debe interesar cuando un niño crece muy rápido o muy acelerado, o gana mucho peso, o gana demasiada talla. Nos debe preocupar. Por supuesto, hay patologías bien claras al respecto, pero todo eso puede modificar la programación y tener efectos, ¿no?, que son apenas digamos, sostenibles. Por ejemplo, los niños con talla grande hacen pubertad temprana. Entonces, ¿qué tanto afecta a esos niños la pubertad temprana? Eso lo vamos a saber con el tiempo. Hay múltiples efectos en el envejecimiento, el metabolismo, cáncer, morbilidad y afectaciones en el sistema nervioso central. Desde hace muchos años se sabe en animales bien claramente cómo
de crecimiento y ganancia de grasa posterior. Disminuye la capacidad para resistir ayunos y disminuye la tolerancia a la glucosa y la longevidad en modelos animales. Del mismo modo, se sabe los efectos de crecimiento lento en animales, menor riesgo cardiovascular e incremento de la longevidad. Eso quiere decir que al igual que la nutrición, ni mucho ni poco, crecer también es ni mucho ni poco. Cada niño está programado para tener riesgo. El problema es identificar cuál es el carril verdadero en cada niño. Y hay una serie de teorías, de programaciones metabólicas que van conduciendo a la obesidad, a la diabetes y a otras enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Hay una serie de teorías que conducen a la adiposidad, diabetes, sobre todo a la adiposidad visceral, que ustedes saben que es la grasa visceral la que distorsiona el perfil normal fisiológico y citoquinas, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, asma, etc. Entonces, todo esto bajo las teorías. Una de ellas, hipótesis de la energía en útero, que es la sobrenutrición fetal. ¿Quién condiciona esto? La obesidad materna, por ejemplo, o la ganancia de peso en el embarazo exagerada, o de repente el tipo de dieta durante el embarazo, o la diabetes gestacional, que es un buen ejemplo de esto. O también tenemos la hipótesis de la no concordancia. Nace pequeñito y después lo sobrealimentamos. Claro, estos son productos de nutrición materna, pero no siempre es esto, sino también por difusión placentaria. Y ahí hay que recordar todas las enfermedades obstétricas que podrían acompañarse de disfunción placentaria. Y finalmente, la hipótesis del crecimiento postnatal acelerado, esta que tiene que ver con la sobrealimentación, lactancia materna corta, aporte aumentado de proteínas. Todas estas teorías apuntan a esa mayor adiposidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Esto ya lo señalamos. Y este es un ejemplo cómo en el ambiente intrauterino uno puede programar, ¿no? Este estudio demuestra, ¿no?, en animales, ¿no?, y dice claramente que una dieta alta en grasa durante el embarazo puede alterar el cerebro fetal y resultando en sobrealimentación y desarrollo. Desde el nacimiento, la dieta grasa ocasionó un mayor número de células productoras de péptidos orexígenos en el cerebro y por lo tanto obesidad y riesgo de iniciar pubertad temprana. Esto también es importante recordar, la exposición de los alimentos y la preferencia a los sabores, cómo el niño va exponiéndose a los alimentos y va exponiéndose a los sabores, ¿no?, desde la etapa intraútero, pasando por la lactancia y hacia los alimentos complementarios. Sobre la nutrición y muchas veces los padres no perciben bien en qué problema los van metiendo, porque este es un proceso continuo de oportunidades para exposición temprana al sabor de frutas y verduras durante la infancia. Hay una estrategia de nutrición que cuando un niño no desea un alimento, se llama la estrategia de la frecuencia de la exposición al alimento. Es decir, el peor error de un papá o la mamá hasta que el niño lo acepte. Uno lo aceptan tempranamente, otros lo aceptan más tarde. La exposición a diferentes sabores es muy importante, comienza de manera temprana, por eso las madres tienen que tener también arte culinario, para que no cometan el error pues, de dar el puré de papa amarilla todos los días al niño, ¿no? Los lactantes aprenden acerca de los sabores antes de su primera degustación de sólidos. Hay una teoría interesante por medio del líquido que da de lactar. La madre embarazada debe comer saludable, no solamente porque le pasa los nutrientes, y sobre todo la dieta materna, familiar, que juega un papel vital en el tiempo y tipos de sabores de los alimentos complementarios ofrecidos al lactante. Esta es una teoría interesante también del Barker, ¿no?, de la prevalencia de síndrome, que así se llamaba el síndrome metabólico, donde
los que están en riesgo, los que pesan de hacer síndrome metabólico. Entonces, esa es una teoría interesante que en realidad Barker nos señala una pobre alimentación durante la gestación, pobre crecimiento del feto, bajo peso al nacimiento y la programación de enfermedades cardiovasculares. En la evidencia actual, el bajo peso al nacer en realidad no es un marcador previo de una programación fetal adversa, sino un factor de riesgo a futuro de dañar la salud a lo largo de la vida. De cuánto hemos ignorado esta relación, no hemos sabido enfrentar esta relación, porque esto se sabe de muchos años atrás, ¿no? Conforme aumenta el colesterol, aumenta el riesgo cardiovascular, esto lo sabemos desde los años 50, ¿no es cierto? La relación de hipercolesterolemia y enfermedades coronarias es muy antigua, ¿no? Sin embargo, cuando se intentó programar dietas para estas enfermedades coronarias, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? No disminuyó la hipercolesterolemia. Al contrario, porque en realidad no hemos sabido enfocar bien la causa del inicio. Y un ejemplo más nos da la leche materna, que a veces es difícil comprender. Este trabajo ilustra claramente cómo la leche materna en función a las fórmulas aparentemente ofrece mayor cantidad de colesterol en comparación a la fórmula. Pero esto tiene una lógica, porque al ofrecer mayor cantidad de colesterol, en este trabajo se demuestra que se programa una menor en esa enzima bendita de síntesis de colesterol, que es la beta-hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que es la responsable de la síntesis de colesterol. Más colesterol en los primeros meses de vida para una menor síntesis que así se va a reprogramar hacia el adulto. Entonces recuerden que la colesterolemia, un 30% a las justas viene de la dieta, pero el 70% viene de la capacidad de síntesis de un individuo adulto. Puesto, eso va en beneficio de la colesterolemia. Por eso es lo importante de lo que hagamos en la niñez, eso se encarrila. De ahí viene el concepto de encarrilamiento, vía que seguirá un parámetro en el futuro. Yo lo encarrilo, lo encarcelo de tal manera que ese es el camino que sigue. La continuidad temporal de variables biológicas, tales como el colesterol sérico y la presión arterial, y puede definir inclusive hasta qué altos tienen mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular en la edad adulta. Miren qué importante entonces es no solamente identificar qué es lo que podemos hacer, sino favorecer, propiciar el encarrilamiento de todas las variables biológicas que puedan hacer que un niño se convierta en un adulto sano. Este es otro ejemplo, como a veces no entendemos, ¿no? Como miren, niños a los 9 meses que tienen menor, digamos, cantidad, tienen a los 17 años mayor cantidad de IGF-1, a los 17 años, ¿no? ¿Cómo entender esta relación, ¿no? Esta relación que hay entre los 9 meses y los 17 años. La lactancia materna nos promueve este tipo de resultados, ¿no? Otra vez, la leche materna es, pues, bajo este estudio, que acá hay autores conocidos como Juul y Michalsen, ¿no? Que son muy investigadores. Cómo influye la lactancia materna en los niveles de IGF-1, que es tan importante en el crecimiento no solamente físico del niño, sino en el crecimiento de tejidos. El problema está en cómo ubicar el punto intermedio, sin desnutrirme, pero sin llegar a la obesidad. Ese es el gran trabajo de la nutrición y el trabajo del pediatra. Evitar la desnutrición ha sido el temor. Y este temor de entrar a desnutrición hace que las madres piensan más en cantidad. Y como pensamos más en cantidad, nos vamos al exceso. Uno debe saber muy bien que en nutrición infantil, es cierto, interesa la cantidad, pero la cantidad que se mide en un tiempo prudencial de 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? Porque en 30 minutos se ha visto en muchos trabajos, desde el 2010,
que en 30 minutos se fomenta un estadio de saciedad saludable en el niño, de tal manera que el niño tiene normales, ¿no? Entonces, ese niño que come saludable, que tiene hábitos de alimentación saludable, y si tiene un padre, una madre que lo orienta bien y que no le interesa la cantidad, sino la calidad de los alimentos en un tiempo de comida de 30 minutos, está haciendo pues que su niño opte por un camino adecuado. Porque lo malo es que queremos que el niño crezca rápido, especialmente cuando nacen pequeñitos, ¿no? Y eso es lo bueno y lo malo. Especialmente con qué es, con el ingreso elevado de grasas. ¿Y eso qué problema trae? Que está ligado a obesidad, resistencia a la insulina, diabetes en la vida tardía. Así que si hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, por supuesto que están los genes de atrás. Genes que nos van a mortificar toda nuestra vida, ¿no? Porque cada vez vamos a saber más de ellos. Porque muchas veces no vamos a saber qué hacer. Pero el ambiente es importante. Y como vamos a ver, muchos factores ambientales pueden condicionar la expresión genética del individuo. Y eso influir en la programación temprana de la persona. El gran problema de la obesidad hoy en día es pues una realidad, ¿no? Antes era el adulto, ahora es el niño, ¿no? Y esto trae una serie. Cuando el niño obeso tiene esta famosa mancha hiperkeratósica, ¿no? Rugosa, que es la acantosis nigricans, ¿no? Diferenciando de la acantosis mugricans, ¿no? Con algodón y algodón soban, y si sale negro es mugricans, ¿no? Eso siempre hay que recordarlo. Hasta los animales, ¿no? Pobres animales. Miren, ¿qué hemos hecho a lo largo de estas generaciones? Hemos trasladado las enfermedades del adulto al niño y del niño a los animales. He estado en una veterinaria con animales, gatos, perros, diabéticos, obesos o con colesterol elevado, que les han puesto un stent, etcétera. Una serie digamos, de acciones que hay hoy en día a la pobre especie animal que no tiene la culpa de nuestra conducta alimentaria no saludable. Es más, hay que tener en cuenta que hay ciertos aspectos del crecimiento del niño que van a comprometer. Muchas veces el padre y la madre está desesperado que el niño gane peso, pero miren cómo la ganancia de peso rápida durante los 3 primeros meses de vida se asocia con varios determinantes de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 en la vida adulta. Este es un problema para los pediatras y para el neonatólogo, ¿no? Que no sabe qué hacer con los prematuros, ¿no? Y por eso es bueno que revisen de vez en cuando sus guías de alimentación, y de hecho que lo están haciendo. El crecimiento corporal en la vida adulta. Y ustedes saben que la grasa mala pues está en la grasa visceral. ¿Cuáles son las consecuencias adversas de un crecimiento temprano rápido? Elevación del índice de masa corporal, la obesidad, el depósito de grasa central, resistencia a la insulina e hipertensión. Y este es un ejemplo cómo es que trasladamos las enfermedades del adulto hacia el niño. Antes de los años 90 no había muy entusiasmado por la endocrinología pediátrica en los años anteriores. Mis libros de diabetes tipo 2 los boté, ¿no? Después quise recogerlos, pero ya no pude, ¿no? Porque no me di cuenta, pues, de la importancia de tener la perspectiva de que podía haber problemas que estaríamos trasladando del adulto a la niñez. Y este es el peor ejemplo. Hoy día mismo acabo de ver una niña de 13 años en la consulta con acantosis nigricans y viene con que los de tipo 2 también hacen cetoacidosis, ¿no? Entonces uno tiene que tener en cuenta, pues, en qué condiciones los recibe para iniciar. Inicialmente, en tipo 2 puede iniciar insulina de acción de 24 horas y asociarla intentando
con algunos medicamentos que se utilizan en diabetes tipo 2 como la metformina. Pero miren el antecedente, 82.4% tenían antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Qué importante es el pediatra en su papel de niño normal, en peso, en talla, y lo traen a control de niño sano. Pero su padre es obeso, su madre es diabética, su abuela es hipotiroidea. Ese niño está en riesgo de enfermedad. Ese niño que aparentemente esté sano está en riesgo por el ambiente familiar en que está. Entonces, el pediatra tiene toda la obligación de rescatar esa oportunidad bajo una estrategia preventiva. ¿Qué hacer? Claro, no va a ser que coma lo que quiera también, ¿no es cierto? Los conceptos cambian, pues se rectificó, porque dependía con qué mezclaba, ¿no? Esa época era la época de la huevofobia, ¿no? Pero vemos que el huevo, pues, en realidad es el alimento, uno de los alimentos más importantes para el niño, ¿no? Y como le decía, los cambios de los estilos de vida, los nuevos conceptos han variado y se van hacia las etapas en la vida temprana, ¿no? A ver qué pasa en la etapa precoz de la vida. Y ahí viene esta gráfica que nos dice clara. Cuando intervenimos más tempranamente, por supuesto, disminuyen los efectos, ¿no? Digamos, se ve la intervención, la eficacia de la intervención hacia la adultez. Pero si uno interviene tardíamente, por supuesto, esto hace que los problemas de salud vengan. Entonces, una intervención temprana previene muchas enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas no transmisibles, y más muchos nutriólogos dicen, no, también nos vamos a la etapa pregestacional. Es decir, cuando algún día será en que una pareja se case, los de estado civil requieran que los individuos estén en adecuado estado nutricional y con un genoma adecuado para que los niños nazcan saludables, ¿no? Eso va a ser quizás en el futuro, va a ser muy exigente de repente. El cambio del estilo de vida saludable es importante hoy en día para enrumbar estrategias como adecuar la energía, proteínas, asegurar el aporte de hierro, que en nuestro medio es importante, fomentar la lactancia materna, la vigilancia del crecimiento y desarrollo y la educación nutricional. El sueño, que es un regulador energético, hormonal, energético porque disminuye nuestro consumo de tasa metabólica, va a salir un 10%, hormonal porque incrementa la hormona de crecimiento, incrementa la leptina, disminuye la grelina, o sea, interviene en el estado aproximadamente las horas de sueño en el niño. La actividad física, ¿no? Muy recomendada por diferentes sociedades. Hay que individualizar las estrategias. Uno puede recomendar así nomás en un niño pequeño, hay que respetar su horario, sus preferencias. Hay que hacer que se muevan los niños, ¿no? Inclusive, cómo es que la actividad física influye en los genomas, ¿no? En este estudio, por ejemplo, muchos adultos tenían fueron obesos en este gran estudio, los que hicieron obesidad fueron los que no hicieron actividad física. Entonces, eso quiere decir que aún yo tenga la predisposición genética a ser obeso, yo puedo modificarlo. Y en este caso, con la actividad física. Miren qué importante, y este es un metaanálisis de 200.452 adultos. Así que el mensaje principal es que la dieta y el crecimiento durante la infancia influyen en la salud del adulto. Es por ello importante vida desde el nacimiento. Y como conclusión es que nosotros los pediatras tenemos en nuestras manos la mejor manera, la mejor forma de alimentar a nuestros niños y entregar las mejores generaciones. La leche materna es la mejor forma de hacer. Nunca olviden que hay que fijarse en la calidad y la cantidad de nutrientes, no la cantidad de alimentos, sino la cantidad de nutrientes que impactan en la salud presente y futura. Bien, Doctor, buenas noches. Muchas gracias por su exposición. Mi nombre es Noé, soy residente del segundo año del Instituto del Niño. Quería sí, preguntarle acerca de que
Se comenta y en algunas guías también se menciona sobre la técnica del baby-led weaning, que es el Sí. destete progresivo por el bebé. Ujú, Sin embargo, a veces cuando vemos en hospitalización y consultamos a varios también nos consultan los pacientes, a veces cuando hacemos la evaluación nutricional, y ujú. queríamos preguntarle si, en base a su experiencia como endocrinólogo pediatra, ha podido ver de que en nuestra población sí es posible realizar este tipo de manejo, ¿no? O si es que aún sería muy apresurado darle en menores de 1 año para ver si, porque a veces tienen los temores, ¿no? De darle a veces lo que el niño quiere por el temor del atragantamiento, de darle a veces los alimentos un poco no tan triturados, entre otras muchas cosas. Gracias, doctor. Muy bien, muy buena pregunta. Esa es una estrategia, digamos, se fomenta y se propicia esa estrategia, requiere de un requisito fundamental, mucha educación de los padres, ¿no? Y por supuesto, ahí tener en cuenta que la paciencia es la mitad del remedio, ¿no? Es cierto que el niño fisiológicamente se prepara para comer, fisiológicamente, y el que se prepara mejor para comer es el que ha lactado los primeros 6 meses de vida. ¿Y cómo será que hay una serie de ejemplos de cómo se prepara para comer? Ustedes saben, por ejemplo, que los niños que lactan exclusivamente pecho difícilmente toman el biberón, difícilmente, y pasan de frente a tomar la taza, la leche en taza, ¿no? Y eso es una actitud tan importante como escoger y seleccionar los alimentos, porque el niño mismo está favoreciendo una conducta alimentaria saludable, porque una cosa es succionar y deglutir y otra cosa es masticar y deglutir. Entonces, si el niño toca la comida, si el niño se ensucia con la comida, si el niño, claro, el que ofrece siempre en ese contexto, la calidad la tiene que vigilar los padres, ¿no? La cantidad la decide el niño en un tiempo saludable. Pero cualquier estrategia es buena en ese sentido, pero siempre con la vigilancia de los padres.